En este video se creará un medidor de temperatura con el PIC 16F877 y el sensor de temperatura LM35. Para ello nos auxiliaremos de dos programas, PICSec Compiler o CCS y Isis Proteus versión 7. Bueno, ¿qué es lo que queremos que realice nuestro circuito y nuestro programa? Bueno, aquí ya tengo construido mi circuito y verán que del lado izquierdo yo tengo los componentes que aparecen del lado derecho. Bueno, este de aquí es el LM35 y está conectado al pin número 2 del puerto A0. ¿Cómo es que funciona el LM35? Bueno, se comporta igual que un potenciómetro o un resistor variable. Observarán que está conectado a la línea positiva y a la línea tierra. Cuando nosotros giramos el potenciómetro, se genera una diferencia de potencial en lo que es esta patita del medio. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros aumentamos la resistencia, tenemos un menor voltaje. Y cuando disminuimos la resistencia, nuestro voltaje es mayor. Ese voltaje, mayor o menor, entra a través del puerto A0. Y por la compilación que nosotros vamos a crear en el PIC, nos va a poder convertir ese dato de variación de voltaje en variación de temperatura y aparecerá en el LCD. Bueno, ¿qué es lo que hace el programa que vamos a realizar? Bueno, el sensor de temperatura va a medir la temperatura que hay en el ambiente y la va a mostrar en el LCD en el primer renglón. Ahora, si nuestra temperatura en nuestro sistema fuera correcta, quiero que encienda este LED y de igual modo gire este motor. Para hacer que gire el motor se utilizó un BC548. Este se va a comportar como un switch dependiendo si está en corte o saturación, o de igual modo solamente va a permitir dejar pasar la energía o cortocircuitarla para no alimentarlo. Bien, entonces cuando la temperatura sea correcta, quiero que aparezca aquí correcta función y encienda el LED. Cuando la temperatura sea mayor a 35 grados, quiero que encienda este LED y haga girar este motor y aparezca la leyenda disipando calor. Bueno, ahora vamos a crear la compilación que vamos a introducir en nuestro PIC. Entonces abrimos el compilador CSS, una carpeta new source file, y como verán yo ya tengo el nombre de mi proyecto que voy a hacer y lo tengo guardado en la carpeta temperatura y le dan guardar. Bueno, aquí vamos a escribir lo que es todo nuestro programa. Bueno, ahora tenemos que escribir la cabecera de nuestro programa. Entonces empezamos con el preprocesador o teclagato, include y el nombre del PIC que nosotros vamos a usar. En este caso es el 16F877. Para la siguiente línea, que es device, este es un identificador del preprocesador. Está definido por el compilador como el número base del dispositivo actual. El número base normalmente es el número que sigue después de las letras. Este número es del componente o referencia del dispositivo que vamos a utilizar. Bien, ahora vamos a utilizar una frecuencia la cual va a trabajar el PIC. En este caso es de 4 MHz y vamos a incluir el LCD para poder mostrar nuestros datos. Ahora vamos a hacer el cuerpo del programa. Estas líneas que acabamos de escribir es la cabecera. Bueno, vamos a declarar una variable, sería nuestra variable temperatura. Es de tipo flotante, ya que no es una cantidad
cerrada, es una cantidad con décimas. Bien, void main, que es el cuerpo de nuestro programa, abrimos y cerramos llaves y vamos a proceder a escribir la parte importante de nuestro programa, o la parte que convierte esa diferencia de voltaje en datos para poderlos visualizar. Entonces, la primera línea que vamos a escribir en nuestro compilador es setup-adc-ports RA0-analog y punto y coma. Bueno, esta función de aquí dice que vamos a ingresar nuestros datos a través del puerto A0 o de la posición 0 de nuestro puerto. El siguiente vamos a utilizar el convertidor analógico digital, y este es por así decirlo, el reloj interno del convertidor. Después escribimos setup counter RTC C-interna, coma RTCC div 1. Bueno, esta línea de aquí, como les decía, que se comporta como un potenciómetro, entonces se crea una diferencia exponencial. Conforme vamos girando, se va creando más voltaje o menos voltaje en nuestra salida, al ir aumentando o ir disminuyendo la resistencia. Bueno, esa división que hace entre cada pequeño giro que damos es de referencia de 0.01, que es la temperatura que nos estaría mostrando. En la línea aparece como división de 1. Bueno, ahora ya que tenemos la parte que convierte nuestros datos analógicos, que sería nuestra temperatura, vamos a mostrarla en nuestro LCD. Entonces, la primera línea, LCD init, es para poder inicializar el display. La segunda, LCD-GoToXY, nos da la posición como si estuviéramos en un plano cartesiano. Entonces va a partir de la posición en X5 y en el primer renglón, que sería Y. En la siguiente línea, printf entre paréntesis LCD-putC, coma, y abrimos comillas. Lo que está dentro de las comillas es lo que va a aparecer en el display, que sería lo que nosotros queremos que aparezca. En este caso le ponemos temperatura, es nada más como una presentación de lo que va a ser nuestro programa. Otra vez, LCD-init también nos sirve para volver a borrar el display y volverlo a inicializar, y se le va a borrar completamente todo. O podemos utilizar el printf LCD-c, entre paréntesis pondríamos el slash invertido con F para borrar también el LCD. Pueden utilizar cualquiera de las dos, en este caso nosotros utilizamos LCD-init. Entonces, para que el programa esté corriendo, digamos, en un bloque o en un bucle, esté mostrando la temperatura que está variando, lo vamos a poner en un while. Entonces escribimos while true y abrimos las llaves. Dentro de las llaves
vamos a poner la temperatura. Entonces temperatura igual a float read-adc entre 2. Esta línea nos dice que va a leer el convertidor analógico digital y se lo va a asignar a la variable temperatura. La temperatura que nosotros nos va a mostrar es en grados centígrados. En caso de que no se quiera mostrar en grados centígrados, pues nada más se aplica la fórmula para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit o a grados Kelvin, como uno guste. La siguiente línea, lcd-go-to-xy, de igual manera es para posicionar el cursor en nuestro LCD para que arranque en ese punto. Ahora vamos a mostrar la temperatura o el valor que fue asignado a temperatura. Entonces printf entre paréntesis lcd-putc, entre comillas, %f. El %f es porque es la variable de punto flotante, temperatura, que es nuestra variable que queremos que aparezca. Ahora nada más desplegaría el dato, pero para hacerlo más estético, queremos que después del número que nos muestra en el LCD aparezca en siguiente del número la palabra grados. Bien. Ahora, como es tan rápido que lo mostraré, necesitamos visualizarlo en el LCD. Entonces vamos a crear un retraso, un delay en milisegundos de 200 para que se quede ahí durante un cierto tiempo la variable temperatura y los grados. Ahora, si la temperatura es mayor que 35, vamos a hacerlo a través de un if. Entonces, temperatura es menor o igual a 500, que sería una temperatura máxima para que esté en ese rango, y temperatura mayor o igual a 35. Entonces, si la temperatura es menor que 500 pero mayor que 35, entonces ejecutarás lo que está entre llaves. Para esto vamos a utilizar solo unos y ceros en la salida de nuestro puerto. En este caso vamos a utilizar de nuevo el puerto A, pero ahora en el A1. Entonces, output o salida, vas a mandar un 1 en el pin A1. De igual manera vamos a hacerlo con otra línea del puerto, que sería output, mandas un 1 en el pin A2, y por último vamos a mandar output un 0, pero ahora al pin A3. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, recuerdan que les dije que se iba a encender un LED y se iba a encender un motor, ¿no? Entonces la primera línea, la de A1, es mandarle un 1 para que encienda el LED, y la segunda línea es para mandarle un 1 para que active el motor. La tercera línea, como la temperatura es mayor, va a apagar el pin A3, que sería el LED que indica el correcto funcionamiento, que está en el pin A3. Para hacerlo más estético, en el caso de que la temperatura fuese mayor, queremos que aparezca la leyenda de disipando calor, punto y coma. También hay que crear un retraso igual en milisegundos para que se pueda ver este mensaje. Lo colocaremos igual de 200. Bien,
esto es solamente, o ese bloque que acabamos de escribir, es si la temperatura es mayor que 35. Ahora, si la temperatura fuese menor que 35, que implica el correcto funcionamiento de nuestro sistema, entonces vamos a poner else, que sería que si no es la parte del if, que si la temperatura es menor que 35, nos muestre la parte del else. Entonces, esto tiene que ser lo contrario al bloque de nuestro if. Entonces, else, en la primera línea, output-low pin A1. Esto para que apague el LED que nos indica que el sistema actúa incorrectamente o que la temperatura es mayor que 35. Igual el pin A2 para que desactive el motor y no esté girando. Y el último, el pin A3, es el que nos indica el correcto funcionamiento. Entonces siempre lo va a estar ejecutando. Bien, y de igual manera, para hacerlo más estético, queremos que aparezca la leyenda en el segundo renglón: correcta función. Y compilamos en nuestra pantalla, en la parte superior, en la parte del medio, le damos compile y nos aparece un error y una advertencia. Bueno, ahí era 0, perdón, le puse O. Volvemos a compilar y ahí está, 0 errores y 0 advertencias. Bien, una vez teniendo 0 errores y 0 advertencias, vamos a cargar nuestro programa que realizamos en nuestro PIC para nuestra simulación. Bueno, entonces, si la temperatura es mayor que 35, va a ejecutar lo que está entre llaves. Y si la temperatura es correcta o menor que 35, va a ejecutar también este bloque que debe estar entre llaves. Volvemos a compilarlo y tiene que aparecer 0 errores y 0 advertencias. Bien, vamos hacia nuestra simulación, damos doble clic en el PIC. Aquí tienen que cambiarle a 4 MHz para que corra con la oscilación que deseamos. Abrimos, buscamos nuestro archivo, aquí aparecen las opciones para que lo puedan encontrar, y vamos a cargar cualquiera de los archivos, el .conf o el .exe. Cualquiera de los dos tiene el mismo propósito. Damos a abrir y damos OK. En la esquina inferior izquierda aparece el botón play, lo picamos y aparece el primer mensaje, que fue temperatura. Aparece la temperatura a la cual está capturando el LM35, en este caso son 31 grados, y aparece la leyenda correcta función. Si yo aumento la temperatura del LM35, entonces tiene que cambiar si es mayor a 35 grados. Entonces 35 grados, bueno, 36 ya es mayor que 35. Entonces enciende el LED, hace girar el motor y aparece la leyenda disipando calor. De igual modo, si yo bajo la temperatura, aparece de nuevo correcta función, enciende el LED y hace girar el motorcito. El diseño de este circuito que nosotros realizamos lo nombramos medidor de temperatura crítica, el cual básicamente controla la temperatura o de un lugar o de un objeto. Este podría ser aplicado a los vagones del metro o en un site donde existen servidores. Los principales componentes de este medidor es el PIC 16877A
y el LM35, el cual funciona como un potenciómetro o una resistencia variable. El LM35, al recibir calor, envía una señal al PIC que por medio de un display nos muestra la temperatura ambiente. Si esta temperatura ambiente sobrepasa los 35 grados, la temperatura sería crítica y automáticamente activa el disipador de temperatura y se repite el ciclo. Una vez disminuida esa temperatura, si baja de 35 grados, es decir, nuestro sistema ya va a funcionar correctamente. Bien, el LM35 es un sensor de temperatura, tiene una precisión de 1 grado centígrado y su rango va desde los menos 55 grados hasta los 150. Está en la escala Celsius. Su relación es 1 grado varía 10 kilovolts. Y respetando esta relación, 50 grados equivaldrían a 500 milivolts a la salida. Tiene una impedancia de salida baja y su costo es bajo. Este sensor puede operar desde los 4 hasta los 30 volts y tiene un rango garantizado de 0.5 grados a 25 grados centígrados. Circuito de fuerza en estado sólido. Este nos va a ayudar a controlar el disipador, que sería un motor o un ventilador. Bueno, ¿cómo opera? Bueno, a través de un MOC 3030 o 3031 y un TIC 246. El TIC en la pata número 1 está conectado a la fase y en la pata número 2 está conectado al disipador. Bueno, el disipador en la otra línea tiene que estar conectado a la fase también. ¿Cómo es que funciona? En el pin número 4 del PIC 16F877A va a mandar un 1 o un 0. Cuando nos manda un 1, que sería la activación de nuestro disipador, entra a través de la resistencia de 200 ohms por el pin número 1 del MOC. Este integrado actuaría o cerraría el circuito del TIC, haciendo que funcionara como un switch. En caso de que recibiera un 0, tendríamos un circuito abierto y no se cerraría. Cuando tengamos un 1, va a mandar el pulso, lo cual va a hacer que este cierre el circuito, activando el disipador.